Los palestinos modernos no son recién llegados, llevan hasta el 87% del ADN de los antiguos cananeos de la Edad del Bronce, que se creía perdidos en el tiempo. ¿Qué pasaría si los verdaderos pueblos indígenas de Tierra Santa fueran aquellos a quienes se les ha llamado forasteros durante generaciones? ¿Qué pasaría si los palestinos modernos, a menudo catalogados como recién llegados o invasores, en realidad llevaran el legado genético más ininterrumpido del Levante, no por décadas, no por siglos, sino por más de 4.000 años? Porque eso es exactamente lo que la ciencia de vanguardia ha confirmado. Y los hallazgos no solo son sorprendentes, son trascendentales. Un estudio innovador realizado por la Centro del Genoma de Nueva York en 2021, usando secuenciación del genoma completo y comparaciones de ADN antiguo, reveló algo asombroso. Los palestinos modernos comparten entre el 81% y el 87% de su ADN con los cananeos de la Edad del Bronce, la misma civilización que una vez construyó las ciudades de Sidón, Ascalón y Megido entre 2500 y 1700 a.C. Deje que esto penetre en su mente. Esa señal genética sobrevivió a las conquistas de los asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y a un dominio británico. Una línea continua de descendencia desde el mundo cananeo hasta nuestros días. Y se hace más profundo. Aquellos cananeos no eran un pueblo monolítico. Eran una fusión genética, una mezcla cosmopolita de cazadores-recolectores natufienses, 12.000 9.000 a.C., agricultores neolíticos de Anatolia, 70.00. 60.00 a.C., migrantes de las montañas agros de Irán y poblaciones de las tierras altas del Cáucaso. No se trataba solo de una tribu local. Era una civilización crisol que ya había absorbido oleadas migratorias mucho antes del nacimiento de Abraham. Encontrarás rastros de su ADN no solo en palestinos, sino también en libaneses, sirios, jordanos e incluso judíos modernos. Pero ella mayor continuidad con los antiguos levantinos se midió en las poblaciones palestinas, en particular los que viven cerca de Cisjordania, alrededor Nablus, Hebrón y Ramala. Y aquí es donde la contradicción es más profunda. Durante décadas, el discurso popular ha descrito a los palestinos como invasores árabes, migrantes recientes o incluso forasteros. Pero el genoma dice algo más, son los descendientes vivos más cercanos de las mismas personas que una vez adoraron en los templos de Baal y enterraron a sus muertos bajo los altares cananeos. Esto no es una opinión. Es ciencia revisada por pares, respaldado por más de 2 décadas de datos genéticos de estudios de ADN-MT y ADN-Y para agrupamiento de ola y análisis de SNP de todo el genoma. Entonces, si el ADN permaneció, si el linaje ancestral de los cananeos aún late en las venas palestinas. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo es que personas con raíces tan antiguas se convirtieron en extraños en su propia tierra? Para descubrirlo, debemos rastrear el nacimiento de una ilusión cultural, la arabización. La ilusión comienza aquí, no con la guerra, sino con el lenguaje. No con un desplazamiento masivo, sino con algo más silencioso, más permanente. La conquista islámica del año 640 después de Cristo no borró a un pueblo, le cambió el nombre. Porque de alguna manera, entre un siglo y el siguiente, una población no desapareció, pero sus nombres, su fe y sus voces, hizo. Tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632 después de Cristo, los ejércitos árabes musulmanes arrasaron el Levante, 640 DC. Jerusalén cayó y el árabe empezó a reemplazar al arameo, al griego y al hebreo. El Corán resonó donde antes se desenrollaban los rollos de la Torá. Las iglesias se convirtieron en mezquitas. Los calendarios se reiniciaron. Pero que no el cambio, era el ADN. Múltiples estudios de todo el genoma, incluido Haber y otros 2013 y Koppelman y otros 2009, confirmar, no hubo un reemplazo árabe masivo, no hay limpieza genética, no hay colapso demográfico.
En cambio, la población nativa, descendientes de los cananeos de la Edad del Bronce, convertido, adaptados y continuados, como musulmanes. La prueba se encuentra en lo profundo de la ADN griega. Entre los musulmanes palestinos de hoy, hay una presencia modesta pero clara de J.M. 267, un haplogrupo paterno ligado a la península arábiga. Entra el acervo genético palestino después del siglo VII, alineándose con la expansión islámica. Pero no domina. En cambio, el marcador levantino más antiguo, E1b1b, aún define el núcleo. Y aquí es donde se pone fascinante. Entre cristianos palestinos, 81,82% todavía llevo E1b1b, una línea paterna ininterrumpida que se remonta a la agricultores neolíticos de Levante. Hace 9,000 años. Entre musulmanes, ese número baja a 19,33%, no borrados, sino diluidos. El patrón es claro, los hombres árabes emigraron, se casaron entre sí, trajeron sus nombres y su fe. Pero la población local, especialmente sus mujeres y niños, permaneció arraigada en la tierra. La arabización no fue una transformación étnica. Fue un injerto de piel lingüístico y religioso, colocada suavemente sobre un esqueleto antiguo. La identidad cambió, pero la sangre no. Y mientras tanto el linajes masculinos cambió lentamente con la conquista y la conversión. Un conjunto de linajes nunca se movió, oculto en los cuerpos de mujeres olvidadas. Porque ADN mitocondrial, la hebra materna, cuenta una historia más oscura y no contada. Pero un linaje femenino contaba una historia más oscura y oculta, grabada en los huesos de mujeres olvidadas. ¿Y esas mujeres? Nunca estuvieron en los pergaminos. Nunca escrito en las escrituras. Pero dejaron algo que ningún registro podría borrar, una firma grabada en las celdas de las hijas de sus hijas. Casi el 15% de los palestinos actuales tienen ADN materno procedente del África subsahariana, probablemente descendiente de mujeres esclavizadas traídas por comerciantes árabes. Es una verdad genética que reescribe los márgenes. Porque mientras reyes y profetas llenaban los libros, las madres de una generación eran traficadas en el silencio. ADN mitocondrial, transmitido únicamente de madre a hijo, reveló una presencia inesperada, haplogrupos L1, L2 y L3A, atado a África subsahariana. Aparecer en hasta un 15% de los palestinos modernos. Ni en sus vecinos. Ni en las tribus árabes. Ni en las poblaciones judías. Solo aquí. Y no tiene sus orígenes en el comercio antiguo ni en primos lejanos. Se alinea, precisamente, con la línea de tiempo de la trata de esclavos árabes, que comenzó en el siglo VII y continuó, silenciosamente, hacia el siglo XIX. Durante más de 12 siglos, mujeres de África Oriental fueron llevadas a través del Mar Rojo hacia el Levante. Eran concubinas. Siervas. Esposas olvidadas. Sin apellidos. Sin herencia. Sin santuarios. Pero el genoma recordó lo que la historia olvidó. A diferencia del ADN Y traído por los migrantes árabes masculinos, visible, escrito, nombrado, esta línea materna es silenciosa. Susurra. Y, sin embargo, es más fuerte que el papel. Generación tras generación, madres africanas dieron a luz hijos que serían criados como levantinos. Sus rasgos se desdibujaron. Sus nombres cambiaron. Pero la herencia mitocondrial es absoluta. Si tu madre lo tuvo, lo llevas dentro. Si su madre lo tuvo, vive en ti. Esta no es una historia de migración masiva. Es una historia del silencio, de memoria de género, de supervivencia sin voz. Y profundiza la contradicción. Porque mientras los padres trajeron la guerra, el imperio y las escrituras, las madres construyeron su identidad en las sombras. Nunca gobernaron. Pero permanecieron. Y dejaron un legado que ahora vive en millones, en tonos de piel, en pómulos, en hebras de código intactas por el tiempo. Pero siglos antes, otro forastero entró,
en barcos sin bandera, y dejó una firma genética más antigua. No vinieron con ejércitos, vinieron con velas. No conquistaron con espadas, reescribieron la genética, sin decir una palabra. El ADN filisteo antiguo revela una ascendencia del sur de Europa, todavía presente en los palestinos más de 3.000 años después. Durante siglos, los arqueólogos debatieron la verdadera identidad del filisteos, esas enigmáticas figuras de los textos bíblicos, consideradas para siempre como enemigas del antiguo Israel. Algunos decían que eran locales. Otros, extranjeros. Pero en 2019, un estudio de ADN de Askelon, liderado por Feldman y otros, dio una respuesta escalofriante. Excavación de tumbas filisteas de los alrededores 1200 AC, encontraron los investigadores una firma genética única, ascendencia del sur de Europa, que comprende 25% a 50% de su genoma. No Anatolia. No Levantina. Pero estrechamente relacionada con pueblos del Egeo, pensar Grecia, Creta y el sur de Italia. Esto no era una teoría, era un hecho secuenciado. Formaban parte de lo que los textos egipcios llaman pueblos del mar, una confederación de misteriosos navegantes que se estrellaron en el Mediterráneo oriental durante el colapso de la Edad del Bronce final. Huyendo de la sequía, el hambre o la guerra, nadie lo sabe. Pero desembarcaron en las costas de Canaán y no se marcharon. En cambio, en tan solo 2 siglos, el ADN filisteo comenzó a mezclarse con el acervo genético cananeo local. Por miles su señal europea se diluyó, pero nunca se borró. Y esa señal, sorprendentemente, aún existe. En los palestinos modernos, entre el 5% y el 10% de su genoma lleva este rastro del sur de Europa, no de los cruzados, ni de la Europa moderna, sino de estos colonizadores de la Edad de Hierro. Este detalle destruye 2 mitos de una sola vez. Primero, el mito del aislamiento total. Que los palestinos son puramente levantinos, no tocados por ninguna mezcla externa. Falso. El genoma muestra influencia del Egeo, 3.000 años de antigüedad. Segundo, el mito de la reciente mezcla europea. Otra vez equivocado. Estos genes llegaron 1000 años antes de Roma, transportados por migrantes descalzos, no por ejércitos. Y aquí está el giro. Mientras los filisteos se absorbían, su sangre extranjera se mezcla con la identidad nativa. Algunos grupos nunca se fusionaron, se congelaron. Suspendidos en un ritmo antiguo. Y hoy, no solo llevan el idioma, sino el completo memoria genética del Israel de la Edad de Hierro. Pero no todos los grupos se integraron, algunos resistieron, se congelaron en el tiempo y se convirtieron en fósiles vivientes del antiguo Israel. Algunos grupos se convirtieron en fósiles vivientes del antiguo Israel. Pero uno no se fosilizó simplemente, se cristalizó. Congelado en las colinas de Palestina. Intacto. Inmóvil. Una comunidad que preservó silenciosamente un genoma, sin cambios durante más de 1.200 años. Los cristianos palestinos de hoy muestran una correspondencia casi perfecta con los levantinos de la época romana, más que cualquier otra población moderna. Es el tipo de descubrimiento que reconfigura nuestra comprensión del tiempo. En 2023, un análisis exhaustivo del genoma reveló algo extraordinario. Entre todas las poblaciones modernas de la región, los cristianos palestinos son los que más se asemejan a los antiguos levantinos del período romano, estamos hablando siglo y antes de Cristo al siglo II después de Cristo. La era de Herodes, Pilato, Jesús de Nazaret y el cristianismo primitivo. Su composición de ADN es casi un espejo de lo que se encontró en entierros de Judea y Galilea del período romano y helenístico tardío. Las cifras son precisas: 41,8% neolítico de Anatolia, 24,8% natufiense, 23,2% iraní de Zagros, 10,2% cazadores-recolectores del Cáucaso. Este no es un linaje espiritual, es una huella biológica. ¿Cómo lo conservaron?
Porque si bien gran parte de la región absorbió ola tras ola de influencia genética, árabes, africanos, europeos, los cristianos palestinos permanecieron en gran medida aislados. Después de las conquistas islámicas del siglo VII, se convirtieron en minorías, marginados. Pero genéticamente estaban intactos. Su supervivencia no fue ruidosa. Era tranquilo, rural, a menudo pobre. Pero ese mismo aislamiento se convirtió en un escudo, cápsula del tiempo genética, preservando la sangre de la misma Judea. ¿Qué es más impresionante? Ellos palestinos cristianos podrían descender de los primeros conversos judíos al cristianismo. Aquellos que siguieron el movimiento nazareno no solo espiritualmente, sino como una extensión de su propia identidad nativa. No hay reemplazo genético. Solo evolución espiritual. Sus cromosomas no solo cuentan una historia de fe. Ellos llevan la arquitectura del pasado, hasta los huesos, inquebrantable. ¿La ironía? En las guerras de identidad modernas de hoy, las personas acusadas de desconexión podrían tener el vínculo biológico más antiguo con la Tierra. Pero si esta tribu permaneciera quieta, el siguiente hizo lo contrario. Se dispersó. Cambió. Y regresó, renaciendo con un nuevo nombre. Pero mientras un linaje permaneció congelado, otro vagó y regresó transformado. No solo vagaron. Llevaron ADN a través de los continentes y luego regresaron transformados. Mientras una rama de nuestro pueblo se mantuvo firme como un roble, otra brotó lejos de casa, con sus raíces reorganizadas por vientos distantes. Uno se quedó. El otro vagó. Y en ese vagar hay una transformación escrita con sangre. Los palestinos y los judíos comparten una raíz cananea, pero siglos de mezcla europea transformaron el genoma judío en algo nuevo. Origen compartido, eso no es una metáfora. Es molecular. Una serie de estudios genéticos que incluyen Carmi y otros 2020 y Quillen et al. 2019 demuestra que ambos las poblaciones judías y palestinas modernas descienden de un núcleo levantino común, los antiguos cananeos. Pero el tiempo y el lugar alteraron el alma de sus genomas. En la diáspora europea, especialmente para judíos askenazíes, poblaciones aisladas en Renania, Italia y Europa del Este absorbió genes locales. Más de 30 generaciones, 900 años, se acumularon 41% ADN europeo, en gran parte del sur de Europa, aunque conserva 60% de su núcleo levantino. Ese cambio no ocurrió por casualidad, fue moldeado por endogamia, cuellos de botella genéticos y segregación forzada. Mientras tanto, los palestinos permanecieron en la tierra, bajo el mismo cielo. Su genoma cuenta una historia diferente. Según 2021 estudio de continuidad cananea de Aber y Doumet Serrallos palestinos hoy conservan 81-87% de ascendencia cananea. Una continuidad más fuerte que la que se encuentra en muchos linajes judíos dispersos en el exilio. Esto no es solo una divergencia. Es una división lenta, dos ramas del mismo árbol ancestral, reelaboradas por la migración, el aislamiento social, la persecución y la identidad. Sin embargo, en los gráficos de distancia genética, los palestinos y los judíos siguen siendo más cerca entre sí que de los árabes, los europeos, los persas o los asiáticos centrales. Ese hecho rara vez se menciona. Pero cuando alguien se atrevió a hacerlo en público y ruidoso, cuando un científico publicó la verdad que el ADN se niega a negar, la reacción fue inmediata. Y cuando un científico se atrevió a publicar esa conexión, el mundo intentó silenciarlo. Ocurrió en el año 2001. Una época en la que el mundo ya temblaba por el conflicto, pero un artículo silencioso, un estudio enterrado en las páginas técnicas de inmunología humana, sacudió algo mucho más profundo que la política. Sacudió la identidad. En 2001, una importante revista científica retiró por la fuerza un artículo revisado por pares que demostraba la proximidad genética entre palestinos y judíos. El autor fue Dr.
A. Antonio Arnaiz Villena, un inmunólogo español de la Universidad de Madrid. No era un activista político ni un historiador, solo un científico que mapeaba genes sola, las antiguas etiquetas de identificación del sistema inmunológico que revelan una ascendencia compartida. Pero lo que encontró era impensable. Los resultados mostraron que los palestinos y los judíos, especialmente los judíos askenazíes y sefardíes, eran genéticamente indistinguibles dentro del mismo clúster regional. Su haplotipos, esas complejas combinaciones de genes que definen las poblaciones, coincidieron con una frecuencia sorprendente. En números crudos, más del 70% de los alelos compartidos se superponen. En genética de poblaciones, eso no está relacionado. Eso es parentesco. Pero pocas semanas después de su publicación, todo se vino abajo. Llegaron cartas en masa. Acusaciones de sesgo político. Llamamientos a la censura. Entonces el diario cedió, Inmunología Humana retractó el artículo, alegando que podría ser utilizado indebidamente para fines políticos. Fue la primera vez en la historia de la genética que se publicó un artículo basado en datos y revisado por pares, fueron seleccionados por su sensibilidad política, no por su error científico. Otros investigadores se manifestaron en protesta. A los genetistas les gusta Dr. Mark Joblin y Dra. L. Cavalli Sforza, ambos pioneros en genética de poblaciones, defendieron públicamente los hallazgos. Advirtieron, silenciar los datos no es ciencia, es propaganda. Pero para entonces, la narrativa ya había sido enterrada. ¿Por qué tanto miedo? Porque la conclusión de Arnaiz Villena era simple y peligrosa. Él escribió, los judíos y los palestinos comparten una ascendencia cananea antigua común. Esa línea por sí sola amenazaba toda frontera trazada por la creencia, toda historia construida sobre la separación. Detrás de la retractación había una verdad que ningún editor podía borrar. El ADN no tenía lealtad. Ni bandera. Ni escritura. Simplemente habló, y sus palabras fueron unidad. Pero ni siquiera los estudios censurados pueden contener lo que ya se está propagando. Porque desde aquel día, nuevos análisis, nuevas secuenciaciones, nuevas evidencias siguen apuntando a la misma herejía de la genética. Pero el genoma no miente. ¿Qué otros patrones ocultos aún conectan a estos pueblos? No se trataba solo de ascendencia compartida. Se trataba de la geografía de la sangre, como el ADN traza sus propias fronteras. No con líneas en el papel, sino con susurros debajo de la piel. El mapeo genómico general ubica a los palestinos dentro del grupo genómico de Oriente Medio, junto con samaritanos, beduinos, judíos y jordanos. En un lugar emblemático estudio del genoma completo de 2023, los científicos mapearon las raíces más profundas del Levante. No con nombres ni banderas, sino con miles de marcadores genéticos, revelando una verdad innegable: los palestinos no migraron a la tierra. Emergieron de ella. Usando análisis de componentes principales, PCA, y modelado de la distancia genómica euclidiana, el estudio colocó cristianos palestinos y drusos como los parientes modernos más cercanos a antiguos israelitas, más que cualquier otra población sobreviviente. Su ADN se encuentra firmemente dentro de lo que los investigadores ahora llaman clúster genómico de Oriente Medio, una formación compacta que incluye samaritanos, beduinos, jordanos y judíos. No están ni remotamente cerca uno del otro, genéticamente inseparables, atado por una antigua huella digital. Incluso entre palestinos musulmanes, donde aparecen influencias árabes y africanas menores, la señal central sigue siendo abrumadoramente cananea y levantina, inalterada en su base genética. A pesar de 13 siglos de superposición cultural. No es desplazamiento. Es difusión. No es borrado. Es fusión. Esto erosiona todo mito moderno de pueblos separados. Los datos no indican que estos grupos se parecen entre sí. Indican que son unos a otros, en origen. Diferentes religiones. Mismo genoma. Diferentes narrativas. El mismo suelo.
Por eso todo intento de politizar la identidad fracasa en el laboratorio. Porque el ADN no vota. No reza. Recuerda. Pero lo que recuerda es aún más profundo que las dinastías o los desiertos. Si el cuerpo aún lleva rastros de los antiguos israelitas, entonces, ¿qué sucedió antes a ellos? ¿De quién fueron los primeros pasos? Pero ¿hasta dónde se remonta esta continuidad, más allá de la Biblia, más allá de los reinos, hasta las primeras semillas en la tierra? Antes de los profetas, antes de los reyes, antes incluso de la idea de fronteras, hubo manos plantando semillas en silencio. No en templos, sino en la tierra salvaje del Levante. La capa más profunda del ADN palestino se remonta a 12.000 años atrás, a los recolectores natufienses que se convirtieron en los primeros agricultores del mundo. Esto no es mitología. Es memoria prehistórica, codificada en el genoma. En una reciente secuenciación del genoma, los investigadores descubrieron algo extraordinario: hasta el 35% del ADN palestino moderno proviene de los natufianos. Un pueblo que vivió hace 12.000 años, mucho antes de Canaán, mucho antes de Abraham. Estos no eran colonos. No eran conquistadores. Ellos fueron los recolectores originales del Levante, los primeros que detuvieron la caza, se establecieron en chozas de piedra y se arriesgaron a domesticar el trigo silvestre. En 10.000 AC, en lugares como Ain Maya ellos encendieron la chispa de la agricultura, los primeros agricultores de la historia de la humanidad. La señal genética es más fuerte en palestinos musulmanes, promediando 34,0% de ascendencia natufiense. Entre palestinos cristianos, el porcentaje es menor, alrededor de 25%, debido a superposiciones posteriores de afluencia de la época neolítica y romana de Anatolia. Pero incluso en esas variaciones, el hilo permanece. Significa que los niños de Palestina hoy no solo llevan la fe de 3 religiones, sino la sangre de un pueblo, más antigua que la Biblia misma. Los arqueólogos dijeron una vez que una continuidad tan profunda era imposible. Surgieron imperios, cambiaron los idiomas, la tierra se tiñó de rojo con una invasión tras otra. Y, sin embargo, de alguna manera, los huesos cuentan una historia más silenciosa. Una historia de supervivencia. De permanencia. De plantar el primer grano y nunca irse. Este ancla genética no es una nota a pie de página, es una base. Vincula a los palestinos no solo con la tierra, sino con la invención de la civilización misma. No solo descienden de reyes, sino de aquellos que hicieron posible la existencia de los reyes. Pero los natufianos no estaban solos. Formaban parte de una red más amplia, una antigua fusión que se extendía por las tierras altas de Irán, las estepas de Anatolia y las sombras del Cáucaso. Pero incluso los antepasados más antiguos no estaban solos, sus raíces se extienden a través de montañas y desiertos. No vagaban solos. Había otra ola que avanzaba hacia el sur, a través de colinas y ríos, una marea de agricultores del norte, que traían semillas y nuevas vidas. El ADN palestino contiene hasta un 41,8% de ascendencia neolítica de Anatolia, lo que los vincula con los primeros colonos de lo que hoy es Turquía. Mucho antes de los reinos israelitas, antes de los imperios árabes, mucho antes de la cruz de Constantino, vino la agricultores neolíticos. Alrededor 7.000 AC, estos colonos se trasladaron desde Anatolia hacia el Levante, mezclándose con los antiguos cazadores-recolectores natufienses. Su llegada reescribió el mapa humano. Hoy en día, en cristianos palestinos su legado es el más fuerte, aproximadamente el 41,8% de la herencia neolítica de Anatolia, según modelos genómicos avanzados. En palestinos musulmanes, la cifra baja, pero sigue siendo sustancial, alrededor de 29,2%. Esto no es marginal. Es fundamental. Estos agricultores anatolios trajeron más que cultivos. Trajeron cambios lingüísticos, arquitecturas rituales tempranas e incluso cosmologías incipientes, ideas de propiedad, territorio y tierra sagrada.
Construyeron las primeras aldeas de arcilla y barro, en comunidades del Neolítico B precerámico, forjando las primeras sociedades agrícolas. Su presencia apoya la teoría de que la propia civilización cananea nació de una fusión. Los agricultores anatolios se fusionan con los linajes natufienses locales. Este tapiz genético resuena en el genoma palestino moderno, un tejido de lo antiguo y lo nuevo, de recolectores y agricultores, de montañas y llanuras. Pone patas arriba la idea de la ascendencia pura. No eres ni piedra vieja ni semilla extraña. Sois ambos. En su ADN está el eco de los campos de Anatolia y de las colinas del Levante, tallos de trigo, terrazas de secano, comunidades que se quedaron y otras que pasaron. Tus genes recuerdan el mapa del mundo anterior a los imperios. Llevan las huellas de los norteños que caminaron por las colinas bañadas por el sol y permanecieron allí, transformándose en la tierra misma. Y esa presencia, el Anatolio en tu sangre, nos lleva ahora a una pregunta única y candente sobre identidad. Y ese legado nos lleva a la pregunta final: ¿qué es lo que realmente hace a alguien indígena? Es una pregunta que ninguna frontera, ninguna bandera y ningún ejército ha podido responder jamás por completo. Porque la indigeneidad no se declara, se hereda. Enterrado bajo capas de historia, política y poder, hay un código que no toma partido. La evidencia genética lo confirma: los palestinos no son extranjeros, son los descendientes sobrevivientes de antiguos pueblos levantinos, transformados solo por el tiempo. Y ese código, encontrado en los huesos, la sangre y los susurros mitocondriales, cuenta una historia más antigua que la conquista. Más antiguo que las escrituras. Más antiguo que la guerra. Los palestinos modernos llevan dentro de sí una profunda firma ancestral, una huella genética directamente vinculada a cananeos de la Edad del Bronce, natufianos, agricultores de Anatolia y recolectores levantinos. Aun cuando las religiones cambiaron, los idiomas se transformaron, los ejércitos pasaron, algo permaneció. La tierra se puso roja, pero las raíces resistieron. Uno al lado del otro, musulmanes palestinos, cristianos, drusos y judíos revelan un núcleo cananeo compartido, aunque el tiempo, la migración y la memoria los moldeen de manera diferente. Los estudios genómicos de 2020 y 2023 no solo revelaron la ascendencia. Expusieron algo más profundo, una verdad que ninguna narrativa podía ocultar. La tierra ha cambiado de manos, pero los genes nunca se han movido. Los palestinos de hoy, los que cuidan los olivos en Hebrón, los que rezan en Ramala, los que caminan por los antiguos callejones de Gaza, llevan entre el 81 y el 87% de continuidad con los pueblos del Levante de la Edad del Bronce. Eso no es teoría. Es ciencia revisada por pares. Y no importa cuántas veces se reescriba el guión, el ADN habla con un acento que no miente. El genoma recuerda. Puedes convertirte a una nueva fe. Puedes aprender una nueva lengua. Puedes jurar lealtad a una bandera cosida ayer. Pero tu ADN nunca olvida dónde naciste. Eso no es una afirmación. Es una conexión. Y ahora, al final de este viaje, nos quedamos mirando la ironía más profunda. Que debajo de cada muro sagrado, de cada línea disputada en el mapa, de cada historia contada en desafío o en creencia. Y enterrado bajo cada muro, cada piedra, cada nombre, puede haber un ancestro común.